Una de las experiencias que recuerdo de mi adolescencia es que una vez fuimos con un grupo de jóvenes para unas cavernas. Y bueno, en esas cavernas pues son cuevas enormes y algunos ya habían hecho ese trayecto. Nosotros fuimos un grupo de jóvenes y nosotros no fuimos preparados como para poder iluminarnos dentro de la caverna. Tú sabes que dentro de una cueva no funciona cualquier lámpara, no funciona cualquier linterna. Nosotros apenas llevamos aquellas linternas que funciona a pilas, ¿no? Aquella que funciona pues en un ambiente abierto, en un ambiente cerrado como una cueva. Fuimos un grupo de jóvenes, entramos allí y tú sabes aquel espíritu aventurero que uno tiene y cada vez uno dice vamos a descubrir un poquito más y nos vamos adentrando y adentrando y adentrando. Y llegó un momento que nuestras pequeñas lámparas o linternas de mano se apagaron. Y cuando las linternas se apagaron, querido, en la oscuridad, el silencio es ensordecedor. ¿Alguna vez te has sentido ensordecido por el silencio? A veces pensamos que es el ruido que ensordece, no, también el silencio, ese silencio profundo. Pero sobre todo aquella angustia que estás dentro de ti, aquel nerviosismo, porque sin luz no sabes por dónde llegaste, no sabes dónde estás, tú no estás ubicado en nada, no sabes nada. Y ahí comienza la angustia y la desesperación. Recuerdo que comenzamos a orar, estábamos embarrados del lodo porque tuvimos que pasar por lugares inhóspitos y sin ver, hasta que a la distancia pudimos ver allí un rayito de luz que nos indicaba la salida. ¡Oh, luz! Ahí está la salida, luz. ¿Cuántas veces en la vida me he sentido como aquella vez en una caverna? En la oscuridad, en el silencio. Y en ese silencio parece que estamos abandonados. A veces nos sentimos hasta que Dios no está aquí con nosotros. ¿Te has sentido alguna vez así? En una cueva oscura en la vida, todo es oscuro. Tú dices, aquí no hay salida, aquí acabó más, no acabó. Siempre hay salida. Y siempre a través de la oración podemos encontrar la salida, porque Dios siempre está allí y está a nuestro lado para iluminarnos, para guiarnos, para ayudarnos a encontrar la salida. Ahora fíjate, ¿cuánto necesitamos de la luz en nuestra vida? Y ¿cuántas veces nos hemos sentido allí una terrible oscuridad? Ahora, la oscuridad ya nos produce miedo. Sin embargo, existe una oscuridad mental. Y la oscuridad mental es peor todavía que la oscuridad física. Existe la oscuridad espiritual, que es más terrible. Sentimiento de vacío, sentimiento de no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. ¿Sabes que la oscuridad mental o espiritual puede anular completamente la visión de la vida? Porque cuando tú tienes oscuridad mental, tú ves que la vida pierde color, tú ves que la vida pierde sentido y tú vives en una completa confusión. Y allí en medio de esa oscuridad mental o oscuridad espiritual, pues se van a levantar siempre preguntas. Y esas preguntas de ¿por qué vivo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi futuro? Y vives ansioso, ¿cuál es el futuro de todo? Y allí pueden venir las preguntas existenciales. ¿Dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué permitió esto? Y todo eso comienza a nublar nuestra mente. Y una mente nublada puede caer pues fácilmente en depresión, puede caer en una enfermedad mental, puede ser una de las causas, una de las razones por las cuales te quiebras. ¿Tú ya te sentiste en la vida? Que amanece, el día está lindo, el día está iluminado, pero tú sigues en oscuridad. Dentro de ti se está viviendo la mayor oscuridad. Y allí comienzan aquellas preguntas: ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? No tengo paz. ¿Dónde encuentro paz? ¿Dónde encuentro el éxito para mi vida? Y frente a todas estas dudas que día a día van oscureciendo el alma, cuando hablo del alma estoy hablando del ser completo, todas las áreas de la vida, quiero que sepas que hay una respuesta inspirada. Y esa respuesta presenta la luz indispensable para todo ser humano. Esa es la luz que un día el salmista David señaló
cuando escribió Salmos, capítulo 119, versículo 105, y dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, y es una luz para mi camino. O sea, cuando me siento a oscuras en la vida, cuando tengo miedo, porque la oscuridad trae miedo, trae angustia, trae sentimiento de soledad, sentimiento de abandono. Entonces dice, cuando yo tengo miedo, yo sé que tengo una luz. La luz me guía, me indica cuál es la salida, cuál es la solución. En medio de mi confusión mental, en medio de las sombras de la vida, yo tengo una luz. Y dice, tu luz, tu palabra es una luz para mi camino. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de luz espiritual. Y quiero decirte que la Biblia es el único libro que puede resolver las mayores intrigas, los grandes dilemas del ser humano. La Biblia es un libro de respuestas, como también es un libro de preguntas. Pero aquí, para cada pregunta, vas a encontrar una respuesta. Recuerdo de la historia de aquel historiador César Cantú, y él declaró un asunto interesantísimo cuando se refirió a la Biblia. Y él decía así: observamos que la Biblia es el libro de todos los siglos. Me encanta porque de manera poética o de manera profunda lo describía. La Biblia es el libro de todos los siglos, es el libro de todos los pueblos, es el libro de todas las situaciones, que tiene consuelo para los dolores, cánticos de alegría para todos los placeres y verdades para todos los tiempos. Extraordinario, ¿no? Y no solo él. ¿Te acuerdas tú de Gabriela Mistral, la poetisa chilena que ganó el Premio Nobel de Literatura? Cuando ella escribió un ejemplar de una Biblia que tenía, ella escribió lo siguiente: libro mío, libro en cualquier hora bueno y amigo para mi corazón. Un libro que es mi fuerte y poderoso compañero. Y si nosotros nos ponemos a analizar, hay grandes hombres y mujeres en la historia que ellos hicieron de la Biblia su luz, comenzando por presidentes de grandes países, por científicos, por hombres que dejaron un gran legado, que ellos consideraron a la Biblia como la fuente de luz. ¿Sabes por qué? Porque la grandeza, la hermosura y el valor que tienen las Sagradas Escrituras, a la verdad han sido ensalzados, han sido levantadas por incontables escritores. Hablemos de estadistas, de religiosos, de hombres de ciencia. Todos ellos escribieron cosas lindas, pero nadie como David, ¿eh? David no solamente escribió Salmos 119 y 105. David también escribió Salmos capítulo 19, versículo 7 y versículo 8. Al referirse a la Biblia que él tenía, dice así: la ley de Jehová es perfecta. Claro, cuando hablamos de la ley estamos hablando de la Torah, que era la Biblia que ellos tenían. Y dice, la palabra, podríamos nosotros traducirla aquí, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. A mí me encanta mucho esta expresión, porque yo conozco tantas personas que pueden ser inteligentes, pueden medir su coeficiente intelectual y pues es elevado, pero no son sabias. La sabiduría no es algo que se adquiere en la escuela, no es algo que se obtiene con un título. Y aquí dice que la palabra de Dios puede hacer sabio al sencillo. Todos somos inteligentes y el mundo está lleno de personas inteligentes y brillantes, pero pocas personas sabias. Y quien hace sabio al sencillo es la palabra del Señor. Versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. A mí me encantan algunas palabras que coloca aquí. Es perfecta, puede convertir, da sabiduría, da alegría y alumbra. ¿Qué más podemos colocar aquí? Está completo. Y eso es todo lo que necesitamos en la vida, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que la Biblia llega a lo más profundo del ser humano y puede despertar el amor más sincero del corazón? ¿Por qué es que
innumerables mártires y héroes de la fe estuvieron dispuestos a entregar su propia vida solamente para defender estas enseñanzas. ¿Por qué es que las promesas bíblicas pueden traer gozo y esperanza para millones de personas? ¿Cuál es el secreto revolucionario que tiene este libro? ¿Por qué tiene tanto poder las Sagradas Escrituras? No es un libro más de historia, aunque contiene historia. No es un libro de ciencia, aunque contiene ciencia. Es un libro que puede cambiar completamente un ser humano. ¿Cuál es la razón de ser un libro diferente si las páginas pueden ser parecidas a otros? El grosor puede ser parecido a otro libro. ¿Qué hace de este libro un libro diferente? La respuesta nos da el apóstol Pedro. Mira lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, el capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así: entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Tú estás entendiendo? Dice que las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Pedro dice, entiende primero esto. Ninguna profecía, o sea, nada de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Y qué cosa dice el apóstol Pablo? Cuando vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora entiendes por qué este libro es un libro diferente. Es esto que hace que la Biblia sea un libro diferente. Primero, porque no fue escrita por creatividad humana, fue escrita por inspiración divina. ¿Y qué es inspiración? La palabra inspirar viene literalmente de la palabra soplar. Inspirar. ¿Qué cosa es inspirar? Soplar. Y es la capacidad que Dios entrega al ser humano, a un grupo de hombres y mujeres, profetas y profetisas, que Dios levantó y Dios sopló, Dios inspiró en el pensamiento de las personas para escribir. Entonces, la Biblia tiene una naturaleza doble. La Biblia es divina y humana, porque es inspirada por Dios, pero es escrita por hombres. Por eso vas a encontrar algún tipo por allí, error en alguna palabra, no en el mensaje, en algunas palabras, ¿correcto? Pero el mensaje sigue siendo perfecto, porque la Biblia es de origen divino, pero escrito por seres humanos. Algunos serán más educados que otros, ellos escribían de acuerdo a su contexto, a su educación. En la Biblia encontramos escribiendo a reyes, legisladores, agricultores. En la Biblia encontramos a un erudito llamado Pablo, a un rey llamado David o Salomón, a un Moisés, hombre preparado también. ¿Cómo encontramos a un Amós? Tan simple, tan sencillo. Pero Dios inspiró. Entonces, los hombres que le escribieron fueron simples instrumentos por medio de los cuales el Espíritu Santo trajo un mensaje para toda la humanidad. Los apóstoles, los evangelistas, comenzando allá por Moisés, escribiendo el Pentateuco, vemos la sabiduría de Salomón, el salmista David y todos los escritores bíblicos. Todos ellos nos entregaron una porción de gran valor espiritual, de luz, de esperanza. Pero el mensaje no lo aportaban ellos. El mensaje provenía directamente de Dios. Y alguien puede decir, pero eso lo puede decir cualquiera. ¿Cómo yo sé que viene de parte de Dios? ¿Cuáles son las evidencias para que yo pueda creer y pueda decir, realmente este es un libro que vino del cielo? ¿Acaso alguien no puede decir, Dios me inspiró y escribí? Puede existir eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las pruebas que nos dan la seguridad de que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras? Bueno, déjame conversarte sobre algunos hechos. Hay muchísimos, pero déjame resumirte de manera práctica y didáctica 5 hechos que hacen que la Biblia sea un libro diferente y que nos dé la evidencia que es inspirada por Dios. Número 1,
hablemos acerca de su armonía y de su unidad en todo su contenido. Fíjate una cosa. La Biblia en sí es un conjunto de libros, porque aquí tú puedes encontrar una biblioteca. Aquí en la Biblia tú puedes encontrar 66 libros escritos. Solo que esos 66 libros fueron escritas por 40 personas en un periodo de 1500 años. Y tú sabías que los escritores no se conocieron entre sí. Moisés no conoció a David. David no conoció a Juan. Pablo no conoció a Amós o a Jonás o a Daniel. O sea, la mayoría de los escritores no se conocieron entre sí. Ellos vivieron en diferentes épocas, ellos pertenecieron a culturas diferentes, pero a pesar de todas esas circunstancias, los escritos armonizan. ¿Cómo tú explicas? Imagínate, si yo dijera a uno de un país, a otro de otro país, de otra cultura, escribe un texto, y si yo lo reúno todos los textos y veo que en todo hay una línea de pensamiento, hay una coherencia, no hay una contradicción, ¿cómo explicas esto de forma humana? No hay manera. Entonces, el hecho de que la Biblia revele una unidad mostrando el carácter de Dios y el plan de salvación, revela que vino de parte de Dios. Tú vas a encontrar en la Biblia, claro, diferentes estilos, pero todos hablan del mismo plan, todos hablan del mismo Dios, todos exaltan las mismas normas de conducta y todos coinciden en presentar el tema básico de la Biblia. ¿Cuál es el tema básico? El amor de Dios hacia la humanidad. ¿Cómo se salva el ser humano? Entonces, esta unidad de pensamiento y de propósito solo se explica cuando aceptamos que es Dios quien inspira, porque humanamente no tiene explicación tener 66 libros escritos en diferentes tiempos, en 1500 años, por 40 personas diferentes, que tenga una coherencia. Es ilógico desde el punto de vista humano. Pero hay una segunda razón, y la segunda razón es su permanencia. Tú sabes que en la historia no existe un libro que haya sido quemado, perseguido, encadenado, destruido. Satanás siempre quiso destruir la Biblia. ¿Por qué este libro puede ser tan amado y tan odiado al mismo tiempo? Porque no es un libro común. No es un libro común. Y a pesar de todo eso, su permanencia me indica lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 8. Allí dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece. Mira, el imperio de César, uno de los más grandes imperios, acabaron. Las legiones romanas, con su poderío, con su estrategia, está en la historia, está en el polvo. Hablemos de Napoleón, hablemos de aquellos hombres que en su tiempo pues diseñaron el camino, aquellos que en la historia
deslumbraron, todos han desaparecido. ¿Dónde está el orgullo, por ejemplo, de los faraones? Todos los faraones acabaron. No importa la riqueza y la gloria que tenían. Todo desapareció, mas la Biblia permanece. Aun cuando la tradición cavó un sepulcro para la Biblia permanece. Aun cuando la intolerancia religiosa incluso se encendió en un tiempo para perseguir a los que estudian la Biblia permanece. Aun cuando la Biblia se quemó en plena plaza en Francia, la Biblia permanece. Porque la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, vendrán imperios, acabarán reyes, pero la Biblia permanece, la palabra de Dios permanece. No importa cuánto fuego se prendió sobre ella, no importa los intentos para poder quitarla, la Biblia permanece, porque la Biblia no solamente fue inspirada, la Biblia fue preservada por el Espíritu Santo. Y sabes que siempre va a permanecer. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y Dios es eterno. La gloria humana desaparece, aparece por un tiempo y acaba, pero lo que viene de Dios permanece. Número 3. Hay una tercera razón por la cual te puedo mostrar que este libro es inspirado, y es por su carácter profético. Ya hay muchos libros de profecía. Yo por ahí en la calle veo, por ejemplo, Nostradamus y las profecías sobre el fin. Tanta curiosidad puede llenar a los seres humanos por conocer el futuro. Pero tú sabes que en la Biblia encontramos más o menos 6,000 versículos bíblicos que contienen profecías sobre el futuro. Ahora, préstame atención. Todos ellos se han cumplido en su tiempo, algunos están cumpliendo y otros están por cumplirse. Por ejemplo, una de las profecías más admirables anticipa la venida de Jesús a la tierra como Mesías y Salvador del mundo. ¿Tú sabías que en la Biblia se predijo su nacimiento, su vida, los milagros, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos antes de que Jesús naciese? Por ejemplo, más de 500 años antes, el profeta Miqueas ya habló de que Jesús nacería en un pueblo que se llamaba Belén, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Más de 700 años antes ya se hablaba de que Jesús iba a ser vendido por 30 piezas de plata. El profeta Isaías ya hablaba acerca de cómo sería su muerte. Entonces, ¿quién iba a mostrar el futuro si esto no viene de parte de Dios? Y si tú analizas Daniel capítulo 2, vas a encontrar que Daniel vivió en el siglo 6 a.C., pero Daniel profetizó en su libro que solamente habría 4 imperios. Él apenas vivió 2 imperios. ¿Cómo sabía que no se levantaría un quinto imperio? Y él dijo que los imperios en la humanidad hasta que Jesús venga sería el imperio babilónico, el imperio romano, medo-persa, griego y romano. Y después de eso ya no hay más imperios. Ya intentaron levantar un nuevo imperio, no se levantará, porque el quinto imperio será el imperio de Cristo, el imperio eterno. Entonces, ¿cómo es que se adelanta la profecía? ¿Cómo es que la Biblia puede decir, antes que la ciencia diga que la tierra es redonda, ya se adelantaba la Biblia diciendo que Dios sostiene el círculo de la tierra? Inspirada por Dios. Número 4. Tú sabes que su mensaje es para todos. La Biblia es el libro universal, dirigido al corazón del hombre, porque ¿quién es el único que puede entender todo anhelo del ser humano? Entonces el contenido de la Biblia responde a cada necesidad humana. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar consejos, instrucción para todos, para el joven, para el niño, para el adulto, para el anciano, para el médico, para el agricultor, para el educado, para aquel que no es. Hay palabras oportunas para el pobre, para el rico, para el adolorido, para aquel que pierde a alguien, para aquel que está feliz. También hay. Recuerdo una frase de Francisco Estrello. Y él declaró, la Biblia nos habla hoy porque tiene un mensaje viviente. Y ese es el mensaje de Dios para la humanidad. Y el hombre de hoy es el mismo de ayer, con sus mismas necesidades, con sus mismos problemas, con sus mismas angustias, con su misma urgencia de salvación. Ahora fíjate, la Biblia nos habla hoy porque Dios es
quien se mueve en sus páginas. Y Dios es eterno. Y Él está buscando al hombre con la misma pasión para poder salvarlo. Hay otra razón, de la quinta, ¿verdad? Es que la Biblia tiene poder para transformar. Esto es indiscutible. Puedes leer un libro de historia, de geografía, puedes tener conocimiento. Puedes leer un libro de ciencia, de cultura, puedes tener conocimiento, pero no te transforma la vida. Hay tanta gente que puede tener grados y títulos y todos colgados en la pared, pero tienen una vida hecha un desastre, un vacío, hundidos en cosas destructivas. ¿Y sabe lo que declaró el apóstol Pedro? A mí me encanta lo que dice Pedro, mira. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me encanta esa expresión, siendo renacidos. Nosotros estábamos degenerados y fuimos regenerados. Fuimos transformados por medio de la palabra. Y esta influencia, tú sabes que se manifestó incluso en una historia dramática. ¿Tú escuchaste hablar acerca de Bounty? Que era el navío inglés cuya tripulación se sublevó en el año de 1789. Y bueno, allí dio lugar a uno de los acontecimientos más notables en la historia del Océano Pacífico. Dice que los 9 amotinados allí desembarcaron en una pequeña isla llamada la isla del Pitcairn o Pitcairn. Y uno de los marineros descubrió cómo hacer licor. Y a partir de allí comenzaron los vicios, peleas entre ellos. A cabo de un tiempo solo quedó un hombre llamado Alejandro Smith. Unas pocas mujeres y algunos niños ahí en la isla. ¿Qué hizo Smith? Un día se interesó en la Biblia que habían sacado del barco antes de destruirlo. Comenzó a leer la Biblia y comenzó a compartir allí con ese grupo. Y ahí se produjo el milagro. Fue como si todas aquellas personas hubiesen nacido de nuevo. Renacieron literalmente. En el año de 1803, cuando llegó a aquella isla el navío Topaz de la Marina norteamericana, encontró que en esa isla había una comunidad próspera, una comunidad feliz, donde no había delincuentes ni cárceles. Una comunidad cristiana. ¿Cómo comenzó todo? Porque una Biblia fue encontrada y comenzaron a vivir los principios de la Biblia. Por eso es que las Sagradas Escrituras son poderosas para transformar al ser humano. Tienen un poder sobrenatural. Nadie que va con sincero corazón a la Biblia termina igual. Sus ideas, sus verdades, sus promesas, todo esto revoluciona la mente, toca el corazón, imparte vida, porque viene de parte de Dios. Y a mí me encanta porque cuando habla acerca de ese poder, tú sabes que el apóstol Pablo escribió en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y allí dice,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un libro que transforma, que toca las fibras más íntimas, que penetra los cuartos más oscuros de la vida, que cura las heridas internas que nadie conoce. ¿Y para qué fue escrita la Biblia? Número 1, para darnos esperanza. La Biblia es el único libro que nos enseña con claridad cuál es el camino que debemos tomar. Nos enseña quién es Cristo, que sin Él la vida en este mundo no tiene significado. La Biblia nos ofrece una visión clara acerca del futuro. Y cuando tienes una visión clara del futuro, ya no tienes miedo. La Biblia nos indica qué cosa va a venir sobre este planeta para que cuando las cosas lleguen no nos asusten. La Biblia nos enseña por qué la muerte, también por qué el dolor. Nos explica qué sucede cuando el ser humano muere. Y eso nos trae esperanza, nos trae consuelo. Alguien que conoce la Biblia y conoce las promesas de Dios no se desespera, no se angustia, ni por el porvenir, ni por lo que acontece, ni por las cosas inesperadas. Ahora fíjate, sin la Biblia, pues estuviésemos agobiados en el caos y en la desesperación. Pero en la medida que nosotros tenemos contacto con la Biblia, hoy nosotros sabemos que hay esperanza. Y como dice el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, la Biblia fue escrita para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras podamos tener esperanza. ¿Te falta esperanza? Biblia. ¿Tú escuchaste aquella expresión, la esperanza es lo último que se pierde? No, la esperanza se pierde cuando dejas de conocer a Cristo, cuando abandonas a Cristo, cuando dejas de estudiar su palabra, pierde la esperanza. Por eso la Biblia vino para traer esperanza. Número 2, la Biblia vino para darnos fe. ¿De dónde viene la fe? Romanos 17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mira, nosotros vivimos en un mundo que está plagado de duda, de incertidumbre, agnosticismo, escepticismo, ateísmo. Pero gracias a la Biblia, el alma se ilumina con aquella antorcha de la fe. Una pareja de ateos, una vez en un acto de honestidad se atrevieron a leer la Biblia. Y al completar la lectura por primera vez, ellos dijeron en voz alta, si este libro es la verdad, nosotros estamos equivocados, Dios existe. Y luego lo leyeron por segunda vez. Y después de concluir dijeron, si este libro es la verdad, entonces nosotros somos pecadores y estamos perdidos. Así que volvieron a leer por tercera vez, ahora con más humildad. Y después de haber leído por tercera vez, ellos ahora dijeron con alegría, si este libro es la verdad, estamos salvos. Porque aunque fuimos pecadores, somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 3, la Biblia puede traernos gozo. ¿Entiendes? La Biblia te saca de la incredulidad, la Biblia te coloca esperanza, la Biblia te saca de las sombras de duda, pero la Biblia te trae gozo. A mí me encanta lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16, ahí dice, fueron tus palabras halladas y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Tú sabes que el gozo, la alegría que tuvo el profeta, también lo disfruta toda aquella persona que va a alimentarse de este bendito pan espiritual que es la palabra de Dios. Hay una cuarta razón por la cual la Biblia se escribió, y es para comprender y recibir la verdad. Este es el libro de Dios, donde se presenta de forma clara y sencilla la verdad.